Muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Estamos en McKinney porque gracias a Dios aún nos queda la palabra. La primera parte de este programa yo la resumí en una frase. Guay, mi mai, tengo una hija adolescente. Y lo cierto que no es el grito, no quedó corto porque no es para menos. Es un tema tan impactante para nosotros los padres que lo cierto es que todos los minutos dedicados a hacer ese programa no bastaron. Entonces había necesariamente que hacer una segunda parte del Guay mi mai, tengo una hija, que en mi caso son dos hijas adolescentes. Había que buscar ayuda y otra vez está con nosotros la licenciada Valentina Vargas, que es especialista precisamente en este asunto terrible de los y las adolescentes. Bienvenida, Valentina, un placer como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, no nos dio el tiempo aquella vez, ahora hablemos otra vez de adolescentes, pero me gustaría, si estás de acuerdo, que centráramos la conversación en lo que tiene que ver con adolescencia y sexualidad, comenzando por separar sexualidad y sexo y hablar de esa necesaria diferenciación. ¿Qué es sexualidad humana incluso para los adolescentes? La sexualidad en términos generales es un proceso evolutivo, es decir, tenemos una sexualidad que no comienza con los 15 años cuando te entregan el útero y los ovarios, sino que comienza desde tu nacimiento, por lo tanto es algo que lleva o está dentro de ti como naturaleza, como parte de tu naturaleza, se desarrolla de formas distintas. Ya hablamos de una sexualidad pregenital, es decir, una genitalidad no adulta, que es la sexualidad infantil, y hablamos de una sexualidad genitalizada, que es la sexualidad adulta, generalmente heterosexual, pero hay, como diríamos, dos grandes volúmenes de etapas, una etapa pregenital y una etapa genitalizada, que es la sexualidad llamada adulta, donde la concentración del placer sexual está basado en los genitales, y la infantil está basada en otras zonas erógenas del individuo que van pasando, según algunas teorías, de forma diversa, por diversas partes de tu propio físico, de tu organismo. ¿Y cuándo se da el cambio de esa sexualidad infantil allá a la otra? Más o menos a qué edad cuando vienen los cambios biológicos, cuando la parte Oh. biológica de alguna otra forma senta el precedente de que ya no eres un niño. Hablábamos en el programa pasado de los duelos, de cómo pierdes el cuerpo, de cómo pierdes, y hablábamos también de la pérdida de esta sexualidad, de esta no definición sexual. Es decir, mientras soy niño no necesito, me junto con el grupo de varones y no soy tachado de homosexual, por ejemplo. Exacto. No me gusta relacionarme con las niñas, si las niñas me dan disforia, pero eso es normal, es decir, está asociado a mi proceso de infantil. Cuando mis hormonas cambian, cuando mi biología cambia, cuando todo mi sistema físicamente cambia, estoy pasando de pubertad a adolescencia, cambia también el tipo de sexualidad que se va a desarrollar dentro de mí. Comportamiento del padre. Mis hijos comenzaron en este cambio de la sexualidad infantil a la biológica. ¿Cómo debemos manejar estos cambios los padres? Yo siempre digo que, es decir, yo recuerdo que había una consigna de una ONG que trabajaba con adolescentes que decía: el sexo puede esperar. Y también recuerdo que yo siempre pensaba y decía, el sexo puede esperar, lo que no pueden esperar son ellos. Cuando el organismo manda, la sexualidad va a surgir aunque tú no quieras. Es decir, el deseo sexual va a surgir aunque tú no quieras. Y eso nos asusta, exacto, claro. Y eso nos asusta mucho porque al final del día, creo que los padres sabemos que ellos no pueden esperar. ¿Cómo los padres deberíamos asumir este cambio? Nos cuesta hablar de sexo con nuestros hijos, porque quizás también nuestras propias concepciones sobre nuestra propia sexualidad, valga la redundancia, son extrañas, tergiversadas, prejuiciadas, llenas de tabúes, y hay padres que optan por no transmitir esa concepción sobre la sexualidad y se callan. Hay padres que optan por manejar ese tipo de
situaciones sin adquirir conocimiento, sino que reproducir repetitivamente lo que ellos mismos aprendieron. A veces yo pregunto y le digo, bueno, ¿y qué te han enseñado tus papás sobre sexo? Y me dicen algunas señoras ya grandes, me dicen, bueno, a mí me decían, cuando yo iba saliendo por la puerta de la casa a una fiesta, cierra las piernas y no se lo dé a nadie. Eso es lo que yo sé de sexualidad. Hasta ahí llega mi Hasta ahí llega mi educación sexual. Entonces, y hay otros padres que se niegan a esa realidad, a la franca, es decir, no quiero hablar de masturbación, no quiero hablar de sueños mojados, no quiero hablar de si tienes vello púbico o no lo tienes, no quiero hablar mucho de nada. Ahora, la iniciación, ¿por qué edad puede andar esto? ¿Y cuáles son los aspectos negativos de unos padres que se niegan por tabú religioso o por ignorancia o por lo que sea, a afrontar una realidad que los andaluces resumen muy bien con una frase? ¿Quién le pone puertas al monte? Hablemos de eso, de cómo manejar los efectos de que ese padre, madre no maneje bien ese criterio de información, de acompañar a sus adolescentes en este proceso. Vamos a tener las mismas consecuencias que cuando no manejamos los cambios que sufre nuestro niño infante manejable, conocido, nuestro pequeño primitivo domesticado, que pasa a ser este adolescente crítico. Va a pasar exactamente lo mismo, es decir, vamos a tener un niño que ya no es niño, que es un joven, con una serie de herramientas sexuales distintas en la calle buscando información, lo más probable tergiversada. O en la internet donde hay de todo lo peor y lo mejor. O accediendo a situaciones de una sexualidad que no es la más sana. Es decir, el padre que percibe que su hijo comenzó a ver internet, pornografía por internet, generalmente castiga, se asusta, le pone 60 microchips al carajito y pone 45 programas de rastreo para dónde que te metiste, a cuántas páginas te metiste, pero no es capaz de sentarse junto a su hijo y decirle, ¿tú quieres ver pornografía? Vamos, no es que yo voy a ver todos los días contigo pornografía, por favor, pero vamos a ver, es decir, ese cuerpo que tú ves ahí en la realidad no va a existir. Los senos que tú ves ahí posiblemente no sean lo que exista dentro de lo común de tus compañeras de colegio. Tú tienes 15 años, lo más probable es que eso no lo encuentres. Ese tipo de sexualidad, es decir, no te van a bailar en el tubo. No te van a bailar en el tubo. Estamos hablando de que se recomienda desde el mundo de la psicología hacer con el tema de la sexualidad, del sexo, de la pornografía, lo que yo hice una vez con un arma y mis hijas. Entonces yo desarmé todo y la senté. Esta es la primera y última vez que ustedes le van a poner la mano a esto. Ahora yo quiero que ustedes le pongan la mano, ahora mire, esto mata. Entonces, eso que yo utilicé... no te puedo afirmar ahora, que sea una generalidad. No te puedo afirmar que sea una generalidad. No, es mi posición profesional. Es la mía, personal. O sea, vamos a ver. Vamos a verlo. Es decir, es como cuando la gente dice, cuando los niños son pequeños, dice, es que le pone mano a todo. Claro que le pone mano a todo, porque su forma de relacionarse con el mundo es manual por ahora. No habla, apenas camina, le va a poner mano. Ahora, ¿qué le cuesta a usted dedicarle 5 minutos al niño? Ven, vamos, el vaso. ¿Te gusta el vaso? Toca el vaso, mira el vaso. Creo que es el mismo concepto elaborado de forma distinta, mucho más complejo. Pero ¿cuál es el problema de ver pornografía con un hijo una vez? Para decirte, es decir, si tú aspiras a tener ese tamaño de pene, es decir, no te frustres, porque eso tampoco existe. En la realidad eso no va a existir, porque la pornografía hace en nuestros adolescentes deformar el mundo de la sexualidad. Deforma. Quizás en el mundo adulto la pornografía pueda tener otras funciones, estimulatoria, excitatoria, pero es el mundo adulto donde yo supongo que tengo más criterio. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar de esa sexualidad y la importancia de manejar el asunto de la sexualidad para las relaciones sociales del adolescente. Si usted está de acuerdo. Claro que sí. Vamos a la pausa y continuamos luego esta conversación con la especialista en temas de adolescencia, Valentina Vargas. Ya regresamos.
Si hay algo que sucede durante la adolescencia, que quizás no sucede en otros momentos de la vida de forma tan intensa, es la necesidad de pertenencia a un grupo de iguales.